La paz de Cristo sea con ustedes. Soy Asiel y te doy la bienvenida a Contempla a Dios, el espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestro camino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la Biblia puede transformar tu vida? En este podcast exploraremos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios, desde el Evangelio de Cristo hasta los desafíos de vivir como discípulos. Mi pasión es compartir las buenas nuevas y poder ayudarte a crecer en tu fe. A través del estudio y la reflexión bíblica, descubriremos juntos la belleza y relevancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Únete a mí en este viaje de reflexión y descubrimiento de la hermosa palabra de Dios, la Biblia. Contemplemos juntos la gloria de Dios y deleitándonos en su ley, Él transformará nuestra vida. Escucha, contempla y crece en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a Contempla a Dios. Dios sigue hablando. Dios habló a Adán y a Eva a plena luz del día. Dios habló en la noche al joven Samuel. En el viento apacible habló a Elías y en la zarza ardiente a Moisés. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado por medio de los profetas. Hoy nos sigue hablando por medio de Jesucristo. Creo que uno de los retos más grandes de la humanidad en la actualidad es detenerse a escuchar atentamente. En una sociedad donde la vorágine del caos de un mundo caído es la constante, donde la inmediatez y la impaciencia son el pan de cada día, la oración consciente es en sí misma un milagro. Este podcast busca ser un espacio de quietud, un lugar en el que podamos hacer una pausa al ruido del mundo y logremos escuchar a Cristo en su santa palabra. Los quehaceres del día, la rutina, el estrés del trabajo, nos alejan poco a poco de una genuina contemplación de Dios y su palabra. Es asombroso cómo teniendo en nuestro haber un recurso tan valioso y finito como lo es el tiempo, lo ocupemos para cosas que no valen la pena. Calma, paz. Dios siempre nos llama a la quietud y a la confianza en Él. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios, nos dice el Señor en el Salmo 46, versículo 10. ¿Cuánto trabajo nos cuesta guardar la calma? Parecería imposible en medio de este mundo, en medio del estrés y la ansiedad que se han constituido como los nuevos ídolos de este tiempo. Quisiera comenzar este podcast explicando el por qué elegí este nombre. Desde hace bastante tiempo había tenido la intención de compartir lo que el Señor me ha enseñado a través de su palabra. Los obstáculos siempre se interpusieron y la idea de hacer el podcast quedó como una posibilidad inacabada, hasta el día de hoy. Definitivamente, la oportunidad de leer la Biblia y orar son una misericordia grandiosa de Dios que llena de deleite nuestra alma. El tener el privilegio de contemplar a Dios en su palabra, gozarse en su presencia y gustar de obedecer sus mandamientos y voluntad, es una gracia inigualable. En mi proceso de ser creyente a ser discípulo de Cristo, comprendí que cada vez que, como Pedro, debajo de la barca sobre el mar en aquella noche, si miraba a Cristo podía avanzar sin problemas en el camino de la salvación. Sin embargo, cada vez que dejaba de verlo a Él, de contemplarlo a Él, y ponía mi atención en las olas del mar, en el viento tempestuoso, me ahogaba, siempre me ahogaba. La inseguridad y el miedo fueron recurrentes tripulantes en mi barca durante mucho tiempo, hasta que por la gracia del Señor pude de nuevo, cual Nabucodonosor, contemplar a Cristo, deleitarme en su obra redentora y confiar en su palabra. El gozo de la salvación inundó mi alma. Así surgió una necesidad puesta por Dios en mi corazón, un deseo profundo por compartir el mensaje de devoción y amor por Dios, una pasión incontenible por Cristo y por su palabra de verdad, por su evangelio. Me di cuenta de la necesidad abismal de Dios que tiene la humanidad caída, perdida. Pude entender que muchas veces una persona puede asistir a la iglesia a cada culto, cumplir con una vida lo más moral posible, pero no tener
una relación real con Cristo. El amor y la vida que encuentra el discípulo en Jesucristo y su Evangelio es imposible de retener. Sentí con Jeremías cómo su palabra se convertía dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Jeremías 20:8-10. Sin darme cuenta, el Shema se convirtió prontamente en mi oración continua. En sus tesoros encontré la respuesta a las necesidades y la sanidad de los vicios del alma y el antídoto de la amargura de corazón. Comprender que Dios es uno no es una cuestión solamente que corresponde al entendimiento de la divinidad, sino que es una manifestación de su exclusividad en la vida del verdadero discípulo de Cristo. Él es único en la vida de su pueblo, de su iglesia. Nos dice, escucha, atiende, presta atención, Israel, tú que estás luchando con Dios, el Señor nuestro Dios, Él es único y verdadero Dios. Uno es. Podrás hacerte otros dioses, los que tú quieras, pero solo uno es real, solo uno es poderoso y eterno, solo uno es el camino, la verdad y la vida. La cuestión de contemplar a Dios no es un asunto relativo a las culturas orientales ni a la meditación trascendental. Contemplar a Dios es la respuesta propia del corazón que ama a Dios, de aquella mente que está de continuo deleitándose en su palabra y que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es aquel que contempla a Dios. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra contemplación es la consideración, atención o miramiento que se le guarda a alguien. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos el tiempo de nuestra vida para centrar nuestros pensamientos en el Señor, en su palabra y en su obra redentora, únicamente y sólo a través de la lectura y meditación de la Biblia, la oración y ayuno, así como la entonación de salmos, cantos e himnos espirituales que glorifican el nombre del Señor, sólo entonces, si la intención y sentir del corazón es el correcto, adorar a Dios porque es Dios, sólo ahí podemos decir que estamos contemplando a Dios y que eso nos produce el gozo más grande e inexplicable que podamos sentir. La contemplación es la forma de adoración más íntima y más importante. Sin lugar a dudas, el culto comunitario en la congregación o en los grupos de estudio bíblico especiales, así como en el culto familiar, son imprescindibles. Pero el tiempo íntimo a solas con Dios es un tiempo vital. La devoción propia muestra la necesidad del corazón por Dios, y entre más necesidad de Dios, mayor será nuestro deleite y gozo en encontrarlo. La contemplación es y siempre será la ofrenda y adoración en la que por la gracia del Señor el adorador recibe todos los beneficios de su devoción, pues sólo contemplando a Cristo nuestra alma recibe el amor, el gozo y la paz que el mundo jamás podrá dar. No es posible contemplar aquello que no nos atrae. Se contempla algo que causa satisfacción, una experiencia que llena de placer los sentidos y el corazón. ¿Qué otra cosa podría darnos más satisfacción que el acto mismo de contemplar a Dios? ¿Qué sería más digno de contemplarse? ¿Qué nos produciría más deleite, o al menos uno tan intenso que llene todos los deseos y ambiciones del insaciable corazón humano? Contemplar a Dios no es sólo una práctica religiosa o ritual que se hace por obligación, es una necesidad del alma. Nuestro propósito es que a lo largo de este camino tu necesidad por Dios crezca y la búsqueda por su palabra y su presencia sean un gozo diario. Mi vida ha cambiado totalmente desde que el Señor me encontró y pude sentir el inmenso gozo de encontrarlo a Él, encontrar a Cristo de forma real, cuando pude contemplarlo a través de su palabra, de verlo en cada pasaje de la Biblia, de sentirlo en la paz, en esa paz que el mundo no entiende y no da. Pude contemplarlo cuando aprendí a no solo leer la Biblia como cualquier otro libro, sino a deleitarme en su palabra, en su presencia. Solo ahí entendí
mi profunda necesidad de Dios, una necesidad que solo Él puede llenar en cada momento de mi existir. Entonces, ¿qué te detiene para contemplar a Dios? Gracias por unirte a mí en este episodio de Contempla a Dios. Que la pasión por Dios haya encendido tu corazón y fortalecido tu fe. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte a nuestro podcast y seguir nuestras redes sociales. Compártelo con aquellos que buscan crecer en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Cristo more en tu corazón, que su amor y sabiduría te guíen cada día. Hasta el próximo episodio. Recuerda, contempla a Dios. Dios te bendiga.